con algunas propiedades. Bueno, el cambio que se sufre de Riemann a integral y algunas propiedades de la integral como tal. Bien. Entonces, nosotros podemos considerar que según Riemann, el área bajo la curva estaba definido por dos de sus formulaciones. Una formulación nos decía que era un límite cuando n tiende a infinito para la sumatoria de k igual a 1 hasta n, para f de x k asterisco y delta x, donde esta formulación asumía que todos los delta x tenían el mismo ancho y por lo tanto se iba a ocupar una infinidad de ellos. La otra formulación pues nos dice que es un límite ahora cuando la norma tiende a 0 para la sumatoria k igual a 1 hasta n de f de x k asterisco por delta xk. En este caso, ahora no necesariamente los anchos de los rectángulos tenían que tener el mismo valor, el mismo ancho. Eso sí, el más ancho de ellos tenía que tender a 0. Y bajo ese esquema, pues Riemann decía que se podía igualar al área bajo la curva, al área de esa figura amorfa. Y sí, es un hecho, cada una con sus bondades y complicaciones. Pero ahora, esta parte de Riemann nos dice que sin problema alguno, cualquiera de ellas dos, cualquiera de las dos formulaciones, podemos intercambiarlas por una integral que va desde a hasta b para f de x diferencial de x. Cualquiera de ellas dos la podemos intercambiar por esa pequeña expresión y nos va a dar exactamente el mismo resultado. También va a presentar muchas ventajas en cuestiones de procedimientos, en cuestiones de simplificación de procesos. Lo vamos a ver. ¿Cómo podemos interpretar ese cambio? Al final de cuentas, Riemann tenía una sumatoria que va desde k igual a 1 hasta n, independientemente de la formulación, en las dos la tenía. Esa sumatoria ahora está representada por el símbolo de integral. Entonces, esa sería la primera. Entonces, podemos decir que el símbolo, este símbolo, representa la suma representa la suma de todos los diferenciales. Achis, ¿cuáles son los diferenciales? Esta parte de aquí nos va a representar esos diferenciales. Pero en relación a Riemann, ¿qué serían los diferenciales? Serían el delta x o el ancho de los rectángulos, vamos a considerarlo así.
Entonces, ahora este símbolo de integral nos está representando la suma de todos esos rectángulos tan delgados, que ahora se están comportando como diferenciales. También nosotros ahora tenemos explícitamente en la formulación los límites de integración desde A hasta B. En Riemann también existían esos límites de integración, solo que en aquel entonces era el intervalo de análisis. Ahorita, en integral, seguirá siendo un intervalo de análisis, solo que aparecen directamente en la formulación. En Riemann no. En Riemann, SA y SB estarían involucrados en la parte de la obtención del delta X. Ahí es donde aparecían. Entonces, podemos decir que A, B los referiremos a límites de integración. De acuerdo al orden matemático de la integral, B sería nuestro límite superior, mientras que A representa al límite inferior. En este caso, en integral, no hay problema porque los límites en alguna integral estuvieran al revés, que el límite superior fuera más pequeño que el límite inferior. En sumatorias eso no se podía resolver. Si en sumatorias el límite superior era más pequeño que el inferior, no se podía trabajar. Aquí no hay problema. Pueden ser iguales, puede ser más pequeño el inferior que el superior, o inclusive puede ser más grande el inferior que el superior. Aquí no hay problema por esa parte. También tenemos ahora una función f de x nada más, que representaría digámoslo así, como la orilla de nuestra figura amorfa. En Riemann también había una función, solo que allá en aquel entonces era un f de x asterisco, que se conjuntaba en relación al x asterisco y la función que nos daban para analizar. Aquí ya x asterisco queda fuera, solamente se llama f de x. Pero al final de cuentas, funciona muy parecido. Nosotros vamos a decir que f de x es nuestra función o integrando y tiene una condición importante. Y debe de ser continua Ahí está. Debe de ser continua en el intervalo cerrado A, B. ¿Y esto qué? Pues simple, no debe de tener ni huecos, ni asíntotas, ni brincos. En el momento que la función tuviera alguna discontinuidad, la que sea,
ya no se podría trabajar tan directamente la integral, habría que hacer un pequeño ajuste. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a aplicaciones, en la tercera unidad. El ajuste se trabaja en una parte o unas integrales que se llaman integrales impropias. Estas integrales impropias lo que asumen es que en alguna sección del intervalo AB puede existir una asíntota, puede existir un hueco o inclusive un brinco, dependiendo de la función que se esté trabajando. Pero por el momento, nosotros consideraremos o tendremos en mente que toda la función que se analice debe ser continua en ese intervalo AB. Por último, nos falta solamente un elemento, que es el diferencial de X. Anteriormente ese diferencial cumplía el rol de un delta. Entonces, ahora se comporta como diferencial, pero sigue representando una misma función. Al final de cuentas, ese diferencial representa todos los cachitos, todos los anchos de los rectángulos que existían en suma de Riemann. Solo que ahora el delta asume que es una infinidad de rectángulos. Y obviamente también ese delta nos está indicando cuál es la variable de integración. Entonces, aquí nuestro diferencial, nuestro dx, este dx lo vamos a asociar será nuestro diferencial. En este caso, como va asociado a la variable x, diremos que es el diferencial de x. Y aquí es donde entra parte de lo que ustedes trabajaron en cálculo diferencial. Aquí entran las derivadas. El uso de nuestras derivadas va a entrar directamente con este diferencial, solo que haremos un pequeño despeje de esa derivada para verlo como diferencial. Entonces, el diferencial de x y nos representa a nuestra variable de integración. De tal manera que si en vez de dx nosotros tuviéramos un dt, no pasa nada, simplemente ahora va a ser un diferencial de t, o podríamos tener un diferencial de z, un diferencial de r. Al final de cuentas podemos cambiar la literal a nuestro antojo, ¿sí? O nos pueden dar el ejercicio con otra literal, no hay problema. Esa literal es la que nos va a definir en relación a quién, a qué variable se va a hacer la integración. Eso sí, en nuestro curso solo trabajaremos con una sola variable. Hay integrales que tienen dos diferenciales o inclusive hasta tres. Pero esa parte pues se verá en lo que sería álgebra vectorial. Aquí solamente nos enfocaremos en una sola variable. Y esos serían los elementos que ahora conforman nuestra integral y sigue representando el área bajo la curva o sigue asociándose al área de esa figura amorfa sin ningún problema. Al contrario, con muchos beneficios, principalmente en el proceso de solución. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? De mi parte, no, profe, todo bien. Por esta parte no, profe. Sale. Todo bien, profe. Junto con esto, junto con la integral, vienen algunas propiedades importantes. Entonces vamos a tener
Bueno, antes de entrar a las propiedades, valdría la pena relacionar o sí. Antes de las propiedades, valdría la pena ver qué ocurre con esta referencia. ¿Cuál es la relación que hay entre una integral indefinida y una integral definida? Nosotros trabajaremos las dos. En esta segunda parte de la primera unidad vamos a trabajar las dos con integrales básicas, integrales simples, para familiarizarnos con el proceso de integración. Una vez que ocurra eso, nos vamos a enfocar principalmente en definidas, con técnicas de integración, donde vamos a trabajar integrales más complejas, pero le daremos prioridad a la parte indefinida. Eso sí, no nos olvidaremos de la definida, pero la mayor prioridad será indefinida. Llegando a la aplicación de la integral, pues a lo mejor ahí ya va a tener un poco más de énfasis la parte definida, al tener que resolver una integral y con ello resolver algún problema en particular. Pero bueno, ¿qué recuerdan que hay de esta relación? ¿Por qué una indefinida? ¿Por qué otra definida? Sí, adelante, Abisaid. Si mal no me acuerdo, la indefinida no se tenía que evaluar como tal, y la definida te daban las dos límites y al final tenías que resolver las derivadas y ya para después evaluar en uno de esos dos intervalos, si mal no Ok, me acuerdo. exactamente, ese es el detalle. Nuestra integral indefinida como tal, vamos a interpretarla o vamos a tener la referencia de tan solo una integral de f de x diferencial de x. Así la representaríamos la formulación nada más. ¿Sí? Esa será nuestra integral definida. Podríamos decir que en ella se carece de límites de integración al carecer de límites de integración, el resultado que nos va a entregar será un resultado alfanumérico, un resultado algebraico. No me da una referencia numérica como tal, sino me da una expresión, vamos. En cambio, si yo me voy con la integral definida, aquí la integral definida va a estar referenciada a una integral desde A hasta B para la función f de x diferencial de x. Aquí sí existen los límites de integración.
Y por ende, nosotros tendremos que evaluar, como decía su compañero, tendremos que evaluar esa integral. Al evaluarla, nos va a arrojar un resultado numérico. ¿Sí? Pues comparado con la indefinida me da un resultado alfanumérico, me da una expresión algebraica. No me dice cuánto vale el área bajo la curva. En cambio, la definida sí me lleva hasta ese resultado numérico. Me está diciendo, ¿sabes qué? El área bajo la curva vale 15. Y ese 15 lo asociaría al área de esa figura morfa. Eso sí, una integral indefinida sin ningún problema puede transformarse en una integral definida. Cuando se resuelve, bastará con que ese resultado alfanumérico se evalúe con los límites de integración a, b, y en ese momento, ahora sí obtendremos nuestro resultado numérico. Entonces, podríamos decir que hasta cierto punto, una integral indefinida es la antecesora de la integral definida. Al final de cuentas, para poder evaluar una integral, porque a eso se refiere con definida, se puede evaluar, porque tenemos límites de integración. Entonces, la antecesora de una integral definida será una indefinida. Primero la resolvemos y después la evaluamos. Pero independientemente de ello, habrá ocasiones donde no se necesite evaluar, sino simplemente resolver la integral como práctica y dejarla como una condición, como una solución general, como una solución alfanumérica. Pero también habrá necesidad donde tengamos que evaluar la integral, porque requerimos llegar a un valor numérico. Ahora, las propiedades que mencionaba van en relación a alguna de ellas o a las dos. Algunas propiedades van muy en particular a una definida porque tenemos límites de integración, pero algunas otras propiedades van en general para las dos situaciones. Aplica para las dos. Estas propiedades vamos a considerarlas en relación a, las primeras van a ser en relación a los límites de integración. Y considerando esta parte de los límites de integración, pues tenemos una primera propiedad que nos dice que si tenemos la integral desde a hasta a, obviamente me está hablando de una integral definida, porque tengo valores en los límites de integración para una función f de x, diferencial de x, esto va a ser igual a 0. ¿Cómo interpretaría esa solución de igual a 0? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? ¿No sería parecido a cuando el límite tiende a 0? No. Imaginen que tenemos una función
tenemos aquí X, tenemos la referencia de Y, y tenemos una función, la que sea, f de X. Si nosotros tuviéramos límites de integración desde A hasta B, el área que representaría la integral es el área que se encuentra entre la función y el límite horizontal y el eje horizontal. Esta sería nuestra área. Porque tenemos una abertura, tenemos un intervalo entre A y B, un espacio. Pero ¿qué pasaría si ese espacio se ve afectado y solamente decimos que el límite va desde A y llega otra vez hasta la misma A? ¿Cuánto abrió el espacio que nos representa el área? Cero. Exacto, no abrió nada. El límite inferior inició aquí y la integral llegó hasta el límite superior, que es este mismo. Entonces no generó una apertura de esa área. Se quedó solamente como si fuera una línea, la cual no nos representa ningún área bajo la curva. Entonces, siempre que nosotros tengamos límites de integración iguales, vamos, una integral que vaya de 2 a 2, de menos 5 a menos 5, de 0 a 0, no importa qué tan fea esté la función que se va a integrar, siempre va a valer 0. ¿Por qué? Porque no se está generando ningún área. En el momento que alguno de esos valores tome un valor distinto a A, en ese momento se generaría un valor de área. Pero siempre y cuando sean los mismos, no existirá. Valdrá 0. Otra propiedad que tenemos también nos dice que si tenemos la integral desde A, no es cierto, al revés, de B hasta A, para f de x, diferencial de x, si se fijan aquí, ahora van al revés. B se asocia al límite superior y en este caso está en la posición inferior. Quiere decir que es más pequeño. A se asocia al límite inferior, pero ahora está en la posición superior, indicando que es mayor. Si esto fuera una sumatoria, no se podía trabajar. Estaba incorrecta. Aquí no hay problema. Se puede trabajar, es tan flexible la integral que la podemos trabajar. ¿Qué es lo único que habría que hacer? Involucrar un signo negativo e intercambiar los límites de integración. Y listo. Ahora sí podemos considerar que tenemos la integral escrita adecuadamente. El límite inferior será A, el límite superior será B, pero debe de anteceder este signo para que se dé nuestra igualdad con la integral que teníamos al inicio. Entonces, siempre que tengamos al revés los límites de integración, que el más pequeño esté en la parte superior y el más grande en la inferior, podemos hacer esto. Ponemos un negativo y reacomodamos los límites. Y con eso no habrá problema. También tenemos una propiedad que nos permite la separación o la sección, el corte de una integral en varias integrales. Consideremos que está la integral desde A hasta B para f de x, diferencial de x, y nosotros necesitamos encontrar esa integral, pero no me interesa como tal
encontrarla de una sola vez, digámoslo así. A ver, a lo mejor ayuda un poco el hecho de un gráfico, así rápido. Imaginemos que tenemos una función. Vamos a tener ahora, esta será f de x, pero nos piden que encontremos el área entre A y B. El área que nosotros trataríamos de ubicar sería el área de esta zona y el área de esta otra zona. ¿Sí? Solo que a mí no, lo que va a ser la integral, como esta área está por encima del eje horizontal, esta área se va a considerar positiva, mientras que esta área, por estar por debajo del eje horizontal, se va a considerar negativa. Lo que va a hacer la integral las va a restar. Eso es lo que haría la integral. Si yo resuelvo esta integral desde A hasta B, me las va a restar. Pero a mí no me interesa que las reste. Yo quiero saber cuánto vale toda esta área más toda esta área, como si fueran las dos positivas. Entonces, ahí es donde entra esta propiedad que les comentaba, que podemos seccionar. Aquí la sección, puedo considerarla hasta aquí, puedo decir que aquí va a haber un punto C, intermedio entre A y B, y puedo decir que la integral va a quedar una integral que va desde A hasta C, que solo sería este espacio, para f de x diferencial de x. Luego, más la integral de c y hasta b, que sería este otro, de f de x diferencial de x. Y en ese momento, ahora sí, yo ya puedo utilizar cada una de las integrales como yo lo necesite. Si necesito si no me da problemas y necesito que me dé la resta entre las áreas, pues simplemente la trabajaré así. ¿Qué va a ocurrir? Que esta integral, la primera de ellas, me va a dar un área negativa. Podemos llamarla área 1, pero la segunda me va a dar un área positiva, considerando que aquí estaría A1 y aquí estaría A2. Si yo lo que quiero es sumar, no quiero que se resten. Si a mí me interesa sumarlas, pues lo que tendría que hacer es quitarle este negativo. ¿Cómo se lo quito? Poniéndole un valor absoluto a esa área. Y en ese momento me las va a sumar. Si a mí no me interesa sumarlas, pues no le pongo el valor absoluto. Entonces ya dependerá lo que yo ocupe de esa integración. Pero esta propiedad, les decía, es la que me permite hacer secciones. ¿Cuántas secciones puedo hacer? 2, 3, 20, las que se necesiten. Dependerá al final de cuentas del comportamiento de la función y de lo que yo requiera. Entonces, se tienen estas tres en cuestión de los límites de integración. Tenemos también otras tres en relación
a la estructura del integrando. Estas otras tres son más, se les van a hacer más familiares. Porque las han usado bastante. Las usaron en límite, las usaron en derivadas, las volvimos a usar en sumatorias y ahora las usaremos en integrales. Entonces, la primera de ellas nos dice que si tenemos una integral de a hasta b para un valor k que multiplica a f de x, esto va a ser igual a k por la integral desde a hasta b para f de x diferencial de x, donde k representa a una constante. Entonces, si nosotros tenemos un integrando que está multiplicado por ese valor k, sin problema alguno lo podemos sacar de la integral. No nos dará problemas. ¿Cómo ocurre esto? Imaginemos que tenemos una integral en la cual tenemos un valor de 5x más 15 por diferencial de x. Tendríamos voy a poner una situación correcta y otra incorrecta. Si ustedes dijeran 5 integral de x más 15, esto estaría incorrecto. ¿Por qué estaría incorrecto? ¿Quién me dice? Porque la multiplicación de ¿Por qué qué, perdón? Porque 5 no es un factor común de los valores. Exacto. El 5 para esta x no se está tomando como común para el 15. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería considerar que tenemos una integral de 5 que afecta tanto a la x como al 15. Porque si lo dejamos así, lo que estamos representando es que el 5 multiplica a x, pero también está multiplicando al 15. Cuando multiplica a la x, pues no hay problema. Sí era un 5x. Pero cuando multiplica al 15, va a haber un problema. Porque ya no va a seguir quedando como 15. En cambio, si nosotros consideramos el otro acomodo, este de acá, donde se factoriza el 5, y una vez que ya está como constante multiplicando a f de x, se saca de la integral como 5 integral de x más 3, a este proceso sí sería correcto. Porque en ese momento estamos indicando que el 5 va a multiplicar a la x y va a multiplicar al 3. Si multiplica la x, queda en 5x. Ahí está, no hay problema. Y si multiplica el 3, quedaría en 15. Entonces, no se estaría alterando la integral inicial. Cuidado con eso. La constante k que podemos sacar de la integral debe de estar como común de todo el integrando. Si no está como común del integrando, no la puedo sacar. Sería incorrecto.
Entonces, eso es lo que nos dice esta propiedad. También tenemos otra propiedad que nos dice que podemos separar una integral en varias más pequeñas. Si nosotros tenemos la integral desde A hasta B, para f de x más g de x menos h de x así, que tuviéramos una integral que tenga varios términos sumándose o restándose. Ojo, no se vale para términos multiplicando o dividiendo, solo sumando o restando. En ese momento podemos separarla y podemos decir que vamos a tener una integral desde A hasta B para la primera función, otra integral desde A hasta B para g de x, y por último una integral más para h de x. De tal manera que en el momento que separemos, cada uno de los términos generará una propia integral, conservando las condiciones de su signo y de los límites de integración. ¿Sí? Si llegan, la integral va desde A hasta B y todos los límites de las tres integrales deben de ir desde A hasta B. Y lo que estamos haciendo aquí